tardes. Sean todos bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Gracias por acompañarnos en este espacio creado para informar, sensibilizar y acompañar a las familias dentro del espectro autista. Soy Jessica Bedoya, directora y fundadora de Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, a través del canal RBP TV Digital. El tema de hoy es educación, acceso, permanencia y promoción. Este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Vinaroz de España. Hablar de educación, cuando hablamos de autismo, no es un tema meramente técnico, es profundamente humano. Detrás de cada matrícula negada, de cada adaptación que no se realiza, de cada estudiante que no logra permanecer en el sistema educativo, hay una historia. Hay una familia que lucha, hay un niño o adolescente que solo quiere aprender, pertenecer y ser valorado por lo que es y por lo que puede llegar a ser. La verdadera inclusión no comienza cuando se abre la puerta de una institución, comienza cuando se garantiza que el estudiante pueda quedarse, aprender en un entorno respetuoso, recibir los apoyos necesarios y avanzar académicamente en igualdad de oportunidades. La inclusión no es un favor, es un derecho, y los derechos deben sostenerse en acciones concretas, voluntad institucional y compromiso social. Para profundizar este tema, contamos el día de hoy con la presencia del abogado Vladimir Andosilla, quien nos aportará la mirada legal y normativa. Bienvenido, Vladimir, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. No te escuchamos, Vladimir. Jessica, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan en este programa. Quiero agradecer por esta invitación. Hemos hecho todos los esfuerzos para poder conectarnos. Estamos en algunas actividades a nivel nacional y justo el día de hoy me encuentro en la ciudad de Cuenca. Quiero yo, en primer lugar, iniciar la exposición tomando en cuenta dos hechos que para la comunidad autista y para la comunidad de las personas con discapacidad no pueden dejar de ser reflexionados. En primer lugar, el Ecuador, en el 2008, asume constitucionalmente el modelo social de las discapacidades. Es decir, en 2008 pasamos de la visión medicista a la visión social, sobre la base, bajo este criterio, las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no de lástima ni de limosna, sino son sujetos de derechos. Y un segundo elemento es de que no es la persona la que tiene la discapacidad, sino es la sociedad la que establece las barreras para que las personas que tienen una diversidad funcional, cognitiva, física, sensorial, puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Este es un primer elemento que parece que es necesario tomar en cuenta. El segundo elemento que necesitamos tomar en cuenta es que el sistema de educación inclusiva en el año 2022 tiene un quiebre en el Ecuador. Y es el primer país en el mundo en que asume como principio del sistema educativo el diseño universal de aprendizaje, el famoso DUA. Yo a los docentes, cuando les estoy capacitando sobre esto, les digo, esto no es una novelería de planificación como en los años 90 se planificaba por competencias, luego vino la planificación por destrezas, por habilidades o lo que sea. El legislador estableció como principio del sistema educativo el diseño universal de aprendizaje.
porque es una visión de ver la educación. Es una visión de entender que la educación es individualizada, no puede ser homogenizada, y la planificación en la clase o institucionalmente tiene que partir del análisis de las particularidades de los estudiantes y no al revés. No desde las normativas de la institución, sino desde las particularidades que cada una de las personas tienen en el aula. Por eso es que el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece nueve vulnerabilidades que pueden ingresar a los sistemas de educación de necesidades educativas específicas. Entre esas 9 vulnerabilidades está la discapacidad, pero también están los problemas de aprendizaje, están las adolescentes violadas que son embarazadas, están casos de personas privadas, de hijos de personas privadas de libertad, están también las personas, los estudiantes que vienen de familias que están en movilidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema rompe un esquema, incluso en el propio término, el famoso término de necesidades educativas especiales, cambia bajo el criterio de que son las necesidades educativas específicas del estudiante. Este cambio aparentemente formal se expresa en el acuerdo ministerial 084-2023. ¿Qué es lo que hace el acuerdo ministerial 024-2023? Primero, elimina la graduación de adaptaciones curriculares grado 1, grado 2, grado 3. Y establece ¿y qué es lo que establece este acuerdo ministerial? Este acuerdo ministerial, al eliminar la graduación de grado 1, grado 2 y grado 3, lo que termina es estableciendo primero la necesidad de la evaluación psicopedagógica para establecer las necesidades educativas específicas de cada persona, sea esta persona con discapacidad o sea esta que esté en alguna de las otras 8 vulnerabilidades que pueden darse. Es decir, las necesidades educativas específicas no pueden determinarse si no es desde el informe psicopedagógico. Y entonces, ¿qué es lo que hace entonces el ministerio? Establece en el Ecuador entonces que, primero, la educación tiene que tener como elemento principal el diseño universal de aprendizajes. Dentro del diseño universal de aprendizaje puede haber 2 consideraciones. La una es los ajustes razonables y la otra es las adaptaciones curriculares. Es decir, ya no hay adaptaciones grado 1, grado 2, grado 3, sino que estas son o ajustes razonables o adaptaciones curriculares al objetivo de enseñanza. Adaptación. Vladimir, Sí. Una pregunta. ¿Puede una institución educativa exigir evaluaciones adicionales como condición para admitir a un estudiante con autismo? Hago esta pregunta porque en la mayoría de las instituciones siempre hay estos famosos exámenes de ingreso. No. A ver, la educación es un derecho para todos y todas las personas. En la educación pública no puede haber impedimento para el ingreso al sistema educativo. En el caso de la educación privada, pueden existir sistemas de admisión de acuerdo a su filosofía o línea que crea la institución. ¿A qué me quiero referir? Cada institución pone una política que no puede vulnerar la Constitución. Voy a explicarles más claramente. Una persona atea no puede entrar a un colegio religioso privado. ¿Por qué? Porque no está casado por la iglesia. O, por ejemplo, un musulmán no podría entrar a un colegio judío. ¿Por qué? Porque sus concepciones, su filosofía, su religión son distintas. ¿Ya? ¿Puedes tú establecer mecanismos de admisión para poder corroborar
para poder establecer los requisitos que ese conglomerado, que esas personas ingresen, sí. Pero estos requisitos no pueden violar el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Es decir, no puedes tú discriminar porque si yo estoy en un colegio musulmán y siendo musulmán, soy homosexual y no puedo ingresar. No puede ser así. O siendo musulmán porque tengo discapacidad no me permites ingresar. O siendo judío, ¿por qué? Porque tengo una posición menos ortodoxa que otro sector, entonces no puedo ingresar. ¿Por qué? Porque el artículo 11.2 establece que no puede haber discriminación por las razones establecidas. Entonces, la educación privada surge como una opción que tienen los padres y las madres del derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias y a sus tradiciones familiares. Es por eso que surge la educación privada, para poder tener una educación, porque en un Estado laico, la educación pública es laica, ¿ya? Pero si yo no quiero educar a mi hijo en una educación laica y quiero educarle en una educación distinta a la educación laica, la opción privada me la permite. Ya, y cuando una institución viene y niega el cupo o condiciona la matrícula, estamos frente a una vulneración de derechos. Sí, por eso hay que solicitarla por escrito. Y si no me entregan el argumento de la negativa, yo tengo 5 días hábiles para presentar en el distrito la queja. Una vez presentada la queja, el distrito pide un informe a la institución educativa, la cual tiene 5 días para responder. Si la institución no argumenta elementos técnicos, la institución es sancionada y obligada a que ese estudiante ingrese. Porque puede haber elementos técnicos. Ojo, puede haber elementos técnicos. Te voy a poner un ejemplo. Tengo solo 2 cursos de inicial y la autorización mía es que en cada curso tenga 20 estudiantes, 20. Entonces, sea neurotípico, sea neurodiverso, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, ya tengo 40 estudiantes ingresados. Esa es una argumentación técnica que tengo que justificarla, que tengo que fundamentarla, que tengo que argumentar. Pero si es que me dices eso, y no lo demuestras, significa que me has negado el cupo por discriminación. Porque se presupone la discriminación en las categorías sospechosas que están en el artículo 11.2. En eso la Constitución es clara. Yo no tengo que demostrar la discriminación. Es la persona que me niega el cupo el que tiene que demostrar que me negó, no porque tenía discapacidad, sino porque ya no tenía capacidad para atender a las personas. Se me ocurre. Entonces, la carga de la prueba, que es lo que dicen los abogados, está invertida. Yo, como persona que me quejo respecto a un discrimen, no tengo que probarlo. Es la institución la que tiene que informar al Ministerio de Educación si hubo una actitud de discriminación. Y tendrá que fundamentarla. Yo he tenido casos en Loja en donde las instituciones no han podido fundamentarla. Yo he tenido casos en algunas provincias en las cuales las instituciones administrativamente han sido sancionadas porque no han podido sustentar esta información. Ya, ¿y qué pasa si una institución privada viene y a la familia le sugiere buscar una institución especial o especializada? ¿Eso constituye un acto de discriminación? Constituye un acto de discriminación, pero dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Por 2 cosas, porque puede haber casos en donde gente que tiene un conocimiento puede sugerirte a ti. Ya. Pero es eso, es una sugerencia. Nadie me puede impedir, porque para que un estudiante pase una educación especializada, tiene que haber dos elementos fundamentales. Primero, una evaluación que determine que el estudiante tiene que ir a educación especializada. Y la segunda, que los padres autoricen
Porque constitucionalmente los padres tenemos derecho a decidir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Entonces, incluso existiendo una evaluación que me habla de una multidiscapacidad, yo puedo decir no, se quede en la educación ordinaria. Y la educación especializada únicamente son para casos de multidiscapacidades, para casos de discapacidades auditivas severas, ¿ya? Y para casos de discapacidad mental grave, severo, muy grave, ¿ya? El autismo con grado de apoyo 1 o 2, incluso no verbal, no se inscribe en ninguna de esas. Podría discutirse en un caso de apoyo grado 3 si es que vendría aparejado con retraso o alguna discapacidad mental que le afecte su capacidad cognitiva. Podría discutirse, pero en general, el autismo con nivel de apoyo 1 y 2, que no esté comprometida su capacidad cognitiva o no tenga otra comorbilidad sumamente grave, puede ser manejada en una educación ordinaria con los apoyos pedagógicos necesarios. Si la familia establece un sistema de comunicación alternativo y enseña a la escuela el sistema de educación alternativo, no importa que sea verbal o no verbal el niño, puede comunicarse. ¿Qué pasa si en una institución educativa el niño sabe lengua de señas y el padre le pone el intérprete de lengua de señas? ¿Qué dificultad hay para comunicarse? No hay ninguna. Todo depende de los apoyos pedagógicos que requiere ese estudiante. Y los apoyos pedagógicos, los ajustes razonables, no solamente son curriculares, son también físicos, porque se requieren espacios sensoriales. Ese es uno de los elementos importantes del Acuerdo Ministerial 028. Más allá de las críticas por la ambigüedad en el articulado respecto a las maestras obras, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el Acuerdo Ministerial 028, y en el instructivo de atención que estableció el Ministerio de Educación, el instructivo para atención educativa a estudiantes dentro del espectro autista, que fue publicado en el acuerdo, que fue publicada en el acuerdo ministerial 089-2024, en ese instructivo se obliga a las instituciones educativas a tener espacios sensoriales, sea pública, privada o municipal. Y si yo estoy pagando pensión, más aún tendría que obligar y exigir que se cumpla esa normativa. Porque yo puedo entender y no justificar, porque debo exigir también, pero en la educación pública puedo tener dificultades económicas, de espacio, porque las instituciones educativas públicas fueron construidas hace 50, 70, 80 años. Tengo instituciones que ni siquiera para discapacidad física son funcionales, tienen gradas, no tienen ascensores y todo el asunto. Ni aulas especializadas ni nada. Por eso te digo, o sea, uno puede entender la educación pública porque fueron construidas hace 60 años. Yo no sé el Vicente Rocafuerte hace qué tiempo fue construido en Guayaquil, por ejemplo. Pero el Mejía tiene ya más de 90 años en Quito. O el Benigno Malo. O sea, pero dime, un colegio privado que tiene 10 años, 8 años de creación y que pago pensión de $500 y que no tenga aula sensorial, significa que no es una institución educativa que esté en lo más avanzado de la educación y la pedagogía. Eso es todo. Así es. Vladimir, y una pregunta. ¿Puede que suceda, no? Porque hay muchas docentes que se basan en esto de, no, es que mire, aquí no estamos preparados, y ha pasado hasta en instituciones fiscales y también en privadas, ¿no? Y con esa excusa, pues quieren deslindarse legalmente de su responsabilidad. ¿Qué puedes argumentar? Pero es que no puede, porque ellos están aceptando negligencia. Porque el docente, es como que el médico me diga, llega a emergencia que es en el hospital y el médico me diga, no puedo atender al señor atropellado porque yo no estoy capacitado. O sea, no lo puede hacer eso, el médico no lo puede derivar, ¿ya? Pero si llega a un hospital de servicio de tercer nivel,
Y en emergencias llega el emergenciólogo y le dice, yo no puedo atender al señor que accidenta porque no estoy capacitado, ustedes le juician por daños y perjuicios, por no meterlo preso. Lo mismo pasa en el servicio educativo. En el servicio educativo el docente no puede decir que no está capacitado. El docente está en un proceso permanente, debería estar en un proceso permanente de capacitación. Pero ahora hay una cosa que es real. Cada persona autista es distinta. Pero si es distinta cada persona autista, no es que yo necesito capacitación. Lo que necesito es la socialización del informe psicopedagógico, la explicación de las características particulares de ese estudiante autista, el apoyo de la familia para poder comprender qué le motiva, qué le gusta, qué le irrita, qué le calma al estudiante. Que eso ya es otro tema. Ya. O sea, una cosa es decir, no estamos capacitados, rojo, una institución que me diga no estamos capacitados, yo no lo meto a mí. Yo no lo meto, de una. Y no porque ellos me digan por discrimen, sino porque ellos están aceptando que tienen carencias pedagógicas y de conocimiento. O sea, es un semáforo rojo. Yo a esa institución no entro, sea neurotípico o neurodiverso, yo no entro ni loco, porque significa que no tienen el conocimiento para impartir clases. Porque hay un asunto. O sea, yo siempre les digo a los maestros una cosa. ¿Por qué te cargas con el padre de familia que tiene el diagnóstico? El padre de familia que tiene el diagnóstico te está haciendo un beneficio. Sabes a lo que estás enfrentándote. ¿Y qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen diagnóstico y que están en el aula? Recuerda que 1 de cada 36 niños, niñas o adolescentes en el mundo es autista. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber por lo menos un estudiante, aunque no esté diagnosticado, en cada aula. Así es. Entonces, yo les digo a los docentes, ¿por qué te cargas con la familia que lo ha diagnosticado? Con la familia que te está entregando el informe psicopedagógico, con la familia que te está diciendo, estos son mis terapistas, conversemos, reunámonos. Tú deberías agradecer que esa familia te está apoyando, porque te está diciendo caminemos juntos. Pero en cambio hay familias en las cuales los docentes son observadores. Si no es observador el docente, no debería ser docente. Entonces el docente es observador y mira ciertas características de alarma. Y entonces tú como docente miras ciertos comportamientos de alarma, lo derivas, la familia no le diagnostica, para que tú no le estés discriminando. ¿En dónde está el esfuerzo mayor para el docente? Está en el esfuerzo mayor en el docente, en la persona que no está diagnosticada. Porque la persona que está diagnosticada, tú ya sabes su condición, sabes lo que tienes que hacer y no hacer, sabes qué apoyo, qué ajuste tienes que hacer. Con el que no está diagnosticado no lo sabes y puedes caer en violencia, en negligencia, ¿ya? En discriminación, y por ende pueden iniciar sumarios administrativos. Yo tenía un caso. Es obligatorio que un padre firme documentos como condición para mantener la matrícula de su hijo y evitar una posible expulsión. ¿Qué condición? ¿A qué me refiero que qué condiciones son las que firmo? ¿Cómo cuáles? Bueno, muchas veces nosotros hemos tenido acá casos de que, por ejemplo, que en ese instante el niño se portó agresivo por algo y a veces no lo investigan a fondo, sino que vienen y lo condicionan al padre, inmediatamente le hacen un acta, muchas veces hasta dejan espacios en blanco, le dicen, no, mire, después llenamos, fírmeme, entonces a veces los padres inocentemente firman. Bueno, nosotros les sabemos decir que no tiene que firmar ningún documento en lo cual no esté de acuerdo con lo que dice. Y que ahora, tiene que aquí hay que tener dos cosas en concreto. A ver, ¿un estudiante autista puede generar violencia? Sí, sí lo puede hacer. Claro. Y también no lo puede hacer. Depende del contexto. Entonces, yo como padre, en primer lugar, tengo que partir de un hecho, de que se me tiene que informar el contexto y las condiciones en que se han dado. ¿Ya?
Yo como padre lo que tengo que exigir es de que se abra el debido proceso. O sea, yo no puedo quedarme con la firma del convenio porque ha habido un hecho aparentemente de violencia. Tiene que aplicarse las normas. Tiene que haber los procesos de conciliación. Tiene que haber la audiencia de conciliación. Se le tiene a uno que informar. Yo requiero conocer los hechos por escrito para poderlos impugnar. A veces los padres nos sentimos avergonzados de la condición de nuestros hijos y vamos corriendo a firmar cualquier cosa. Porque claro, como nosotros sabemos que nuestros hijos tienen crisis, creemos que en la escuela también tiene la misma crisis y entonces decimos, sí, la de haber pegado. No. Nosotros tenemos que entender la diferencia entre una crisis sensorial y un comportamiento consciente. Eso es lo que hay que ver. Una crisis sensorial, producto de un ruido, de un olor, de un sonido, de una sobrecarga de emociones, a un hecho consciente que lo ha hecho el estudiante, sea autista o no sea autista. Entonces, uno, cierto que como padre no puede alcahuetear las cosas, pero también lo mínimo que como padre tiene que hacer es exigir que se le informe y se investigue las cosas. Así es. ¿Puede condicionarse también la matrícula a que los padres paguen una maestra sombra? ¿Los pueden obligar? No pueden obligar. No se puede obligar. Y cuando te obligan, pídele por escrito para que puedas impugnar, para que los puedas denunciar. Y yo les voy a decir lo mismo que les digo a los docentes. Olvidémonos de que las cosas se resuelven hablando. Aquí las cosas se las debe recibir por escrito. Si usted me está disponiendo algo, por favor, dígamelo por escrito. Usted me está diciendo que no puedo seguir con mi estudiante si no pongo maestro sombra. Muy bien, señor rector. Póngame por escrito. Incluso para poder yo ir donde los familiares para que me ayuden a pagar la maestra sombra, pero necesito que me digan por escrito. Pídale por escrito, para ver si le van a hacer por escrito, le van a decir eso. Claro, y si la normativa exige evaluaciones psicopedagógicas periódicas, la familia a veces no puede costearlas. ¿Qué alternativas existen? Hay instituciones privadas, hay instituciones públicas. Sí, pero estar saturado, ¿no? Entonces, sí, pero también hay instituciones municipales. O sea, no solo la UDAI. Hay instituciones, hay fundaciones, hay instituciones públicas y hay instituciones privadas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo diferencio entre la negligencia y la situación que ocurre? Yo a los padres les recomiendo la siguiente forma. Cuando ya estén a punto de que se caduque, solicite usted al DECE la derivación. Solicítele usted al Departamento de Consejería Estudiantil que le deriven al UDAI. Sí, posiblemente se demoren 3, 4, 5 meses en que le den el informe psicopedagógico. Pero ya queda constancia que usted le está pidiendo al DECE que le derive. Es decir, usted está queriendo que la institución le derive para que pueda ir. La responsabilidad ya no queda en su cancha, queda en la cancha de la institución. Pero en cambio, si yo no le pido a la institución que le derive porque me da vergüenza, porque no conozco, y se me caduca a mí, la responsabilidad es mía, pues. Así es. ¿Cada cuánto los padres de familia saben que deben realizar una...? Deben realizarlo cada 2 años y tiene una lógica. Okay. Porque si ingreso, porque existen ciertas habilidades y destrezas que tiene el estudiante cuando ingresa. Ya una vez que ha ingresado, ha pasado 2 años de la institución educativa, ganó otras habilidades y otras destrezas y es posible que aparecieron otras dificultades. Por eso es que ese informe es necesario. El psicopedagógico, el diagnóstico de autismo solo se actualiza, no caduca. Por si acaso, yo puedo actualizar un informe, yo puedo solicitar a mi neuropsicólogo que me actualice el diagnóstico de mi hijo, porque ya lo diagnosticaste a los 8 o 9 años y ahorita tiene 14, 15 años y por ende sus hormonas están alborotadas, está en un proceso de crecimiento y también ha pasado algunos años por los cuales también ganó habilidades sociales. ¿Ya? Entonces, puedo pedir que se actualice el informe
Pero que se actualice no significa que va a cambiar, no significa que sea un nuevo informe, porque el autista que fue diagnosticado como autista morirá siendo autista. ¿Ya? No es que porque pasé de la adolescencia a la juventud ya y he ganado habilidades sociales ya no soy autista. No, no, no. Yo puedo tener muchas habilidades sociales como ustedes me ven, pero no significa por eso que uno deje de ser autista. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es necesario saber eso? Porque yo puedo ganar habilidades sociales, pero puedo tener déficit en otras áreas, en donde necesito apoyos. Yo a mi esposa le digo, yo a mi esposa y a mi hijo se saben reír conmigo porque les digo, yo me muero sin mi asistente. Porque yo sé que necesito el apoyo de mi asistente. ¿Ya? No puedo dejar de tener a mi asistente porque hay ciertas habilidades sociales que no las tengo desarrolladas. Entre esas la planificación, el agendamiento. Ahí, cuando me sacan cita conmigo directamente se fregó. Puedo cruzar 4 o 5 citas. Si a mí me llega una notificación de una audiencia y me llega otra notificación de esa misma audiencia el mismo día, puede ser que no me dé cuenta y termine perdiendo un proceso. Entonces necesito a alguien que me ayude. Para eso se requiere actualizaciones del diagnóstico, pero son actualizaciones, no deja su característica. En el caso de del informe psicopedagógico es distinto, porque el informe psicopedagógico lo que mide son las habilidades y destrezas en el proceso educativo. Entonces, si yo a los 5 años tuve crisis de desadaptación porque recién ingresaba a la institución educativa, entonces tenía unos apoyos sumamente necesarios, muy específicos, muy grandes. Luego de 2 años que ya estoy en segundo, tercero de básica, con terapias, con apoyo de la familia, con ajustes razonables en la institución educativa, es posible que yo ya no les requiera esos ajustes y requiero otros ajustes. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Uno ingresa, por ejemplo, le diagnostican macrografismo en tercero o cuarto de básica. Pero ya es posible que en décimo séptimo ya no tengas macrografismo, porque como el estudiante que le diagnosticaron macrografismo tuvo que ir aprendiendo a escribir en las líneas, su letra fue teniendo un espacio más proporcional. Claro, entonces, la mayoría eso es típico, que la letra es enorme y claro, ya poco a poco la van ajustando. Esas destrezas son las que mide el informe psicopedagógico. Esas destrezas. Claro, Vladimir, tengo preguntas desde las redes, claro, comentarios. Sandra nos dice, saludos fraternos. Gloria, mi hijo tiene autismo, él está con adaptación curricular, pero no he visto que su docente le aplica. Le da lo mismo que a los otros niños. Depende. ¿Qué puedo responderle? A ver, depende. Depende a ver, una cosa es el ajuste razonable y otra cosa es la adaptación curricular al objetivo de enseñanza. Si el estudiante tiene ajuste razonable, yo sí le dijera a la madre, ¿cómo sabe que no le aplica? Porque el ajuste razonable puede ser el siguiente. Los estudiantes, a los estudiantes les mando 20 ejercicios y a él, por tener un ajuste razonable, no le debo mandar 20, sino 10. ¿Qué es lo que dice el diseño universal de aprendizajes? Utiliza lo necesario para evaluar la destreza. Entonces, lo que hago es ya no mandar 20 a unos y 10 a otros, sino que mando a todos 10. Eso es el ajuste razonable. Por eso les digo, todo depende de caso a caso. Yo tuve una experiencia en la cual un docente dice, doctor, ¿sabe qué? Decidí ya no hacer 2 exámenes, sino solo 1. Explícame por qué. Porque antes yo hacía un examen de 20 preguntas y a su hijito hacía de 10. Y decidí hacerle un solo examen a todos de 10 preguntas. Le dije, ¿sabes cuál se llama eso? Y el señor se quedó frío. Le digo, eso se llama diseño universal de aprendizaje. Y terminaste ayudándoles a todos los estudiantes porque les bajaste la carga y le ampliaste el tiempo para responder a todos. Entonces, no porque estén haciendo lo mismo que los otros significa que no hay ajuste razonable. Ahora, la adaptación curricular es al objetivo de conocimiento.
por ende es a otras habilidades y a otras destrezas. Si el ajuste, si la adaptación curricular al objeto de conocimiento me establece que tiene que tener mi hijo habilidades y destrezas de primero de básica, estando él en cuarto y le están dando lo mismo de cuarto, esa es una vulneración al derecho de esa persona. Porque sus habilidades y destrezas no las tiene desarrolladas como de cuarto, sino de primero. Entonces hay que ir viendo caso a caso, porque ahora ya no hay planificaciones especiales, sino que el ajuste se expresa en el DUA. La planificación especial únicamente se da en los casos de las adaptaciones curriculares al objetivo de conocimiento. Entonces, tú no vas... ¿Por qué ocurre eso? Porque antes pasaba una cuestión que era discriminatoria en los hechos en el aula. Porque tú hacías 2 exámenes. Les dabas el examen 1 a quienes no tenían ajustes razonables y les dabas un examen distinto al que tenía ajustes razonables. ¿Qué ocurría? Evidenciabas la diferencia. Entonces, en lugar de incluirle al estudiante, terminabas evidenciando que él es un, entre comillas, especial, porque tenía un proceso distinto. Entonces, el DUA, ¿qué te dice? El DUA te dice, cojamos las habilidades y destrezas, las fortalezas de todos y diseñemos una clase estableciendo las particularidades de cada uno. Vladimir, ¿qué sanciones contempla la normativa para instituciones que vulneran el derecho a la educación inclusiva? Pueden hasta clausurarles. O sea, así de grave es eso. Puede ser llevado hasta clausura. Puede ser llevado incluso a la cárcel por discrimen, por delito de odio. Es muy complejo el tema. Es caso a caso, es muy complejo el no permitir a una persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, que ingrese a una institución educativa. Es decir, las autoridades educativas responden administrativamente si no actúan frente a una denuncia. Claro, pueden responder. La LOCEP es muy clara en eso. Y también la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad. ¿Existen responsabilidades civiles si el estudiante sufre afectaciones emocionales por exclusión? Si logro probar, sí. Si logro probar eso, claro. Pero si logro probar, les sugiero que no se metan en eso. Es muy complejo. Pero obviamente puede haber reparaciones y daños. Puede haber un juicio por daño, claro que lo puede hacer. Pero es muy complejo probar. Porque me tocaría, en un caso de una persona autista, me tocaría demostrar que su depresión es producto de eso. Y eso es sumamente complejo. Los peritos psicólogos saben muy bien que eso es muy difícil, porque hay demasiadas variantes que entran a probarse en los ámbitos de depresión y ansiedad, que están ligadas con la propia condición. ¿Qué recursos legales concretos puede activar una familia ante una vulneración? Primero el administrativo, la queja en el distrito. Por eso es necesario que se haga todo por escrito. Primero el administrativo. Y sobre la base de eso se puede entrar a discutir otros temas en el área constitucional. Yo siempre sugiero que vayan primero por lo administrativo, porque cuando uno entra ya a la pelea constitucional y penal, uno termina afectando ya el ambiente de la cultura institucional, porque la gente termina defendiendo a su institución y termina uno entrando a patadas en la institución porque le ganó el juicio, pero se siente el discrimen que puede haber. Pero indudablemente hay casos en los cuales requieres activar los procesos constitucionales y penales sancionatorios y administrativos, o civiles y reparatorios. O sea, hay casos y casos. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en casos en la educación fiscal, aquí en Quito, yo por lo general yo prefiero entrar a los temas administrativos porque me permiten como APADA
ir dando apoyos a las instituciones fiscales de capacitación, sensibilización, apoyo a las familias y todo el tema. Nos permite ir a un proceso de abordaje más multilateral. He tenido también experiencias en colegios privados así, pero hay otros colegios privados en los que ya las razones no entienden qué se puede hacer. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la diferencia entre integración e inclusión? La integración es únicamente la presencia de la persona con discapacidad ahí en la institución educativa, ¿ya? Sin cambios para que él pueda desarrollar sus habilidades y destrezas educativas. La inclusión significa el rompimiento del modelo. No hay inclusión educativa si no hay cambio en las metodologías, cambio en la evaluación, cambio en el modelo pedagógico. La inclusión es un proceso por el cual el proceso educativo, valga la redundancia, se adapta a las particularidades de cada persona. Ojo, eso no significa que la persona no tenga que cumplir las obligaciones que las tiene que hacer como estudiante o como padre de familia, ¿no? Porque aquí es un tema de 50-50. No puede haber inclusión si la institución no se adapta a las condiciones, pero tampoco puede haber inclusión si yo no me adapto también a las normas y al código de conducta que me establece la institución. Tengo una pregunta desde las redes. La señora Sandra nos dice, si el estudiante tiene informe de UDAI, ¿se debe realizar examen diferencial? Depende de lo que diga el informe de la UDAI. Depende de lo que diga el informe de la UDAI. El informe de la UDAI debe decir claramente cuáles son las sugerencias psicopedagógicas que le establecen al profesor o al instituto educativo. Y eso tiene una obligación de cumplir. Lo que dice en ese informe tiene obligación de cumplir. Hay casos en los cuales no se requiere evaluación diferenciada. O sea, no necesariamente se requiere siempre evaluación diferenciada. Por eso es importante el informe psicopedagógico. Vladimir, si el marco normativo es claro, ¿por qué siguen ocurriendo estas vulneraciones? Porque los cambios no están en las leyes, sino en la cultura de las personas. El Ecuador está lleno de leyes, pero no hay cambios culturales, cambios comportamentales. Y quienes generamos los cambios culturales, quienes generamos los cambios comportamentales, somos los ciudadanos y las ciudadanas. No hay revoluciones normativas, hay revoluciones sociales. No es que hay revolución porque una ley cambió, hay una revolución porque la sociedad cambió. Entonces, si la ciudadanía no conoce, no se empodera, no podremos cambiar. Y eso parte en primer hecho por las familias neurodivergentes. Por eso es importante el ser calificados con discapacidad. Por eso es importante tener nuestra calificación de discapacidad. Porque esa calificación de la discapacidad es la que nos permite acceder a esos derechos. Caso contrario, es más difícil exigir los derechos. Porque nos toca probar a cada rato que nuestra condición tiene barreras frente al resto. Por eso es importante la calificación de la discapacidad. Porque es un instrumento para la defensa de los derechos. Es más, con calificación o sin calificación, las personas autistas van a tener discremia. La pregunta es ¿con qué te defiendes mejor? ¿Con la calificación de discapacidad o sin la calificación de discapacidad? Eso es todo. La señora Sandra te dice, gracias por acotar con la información. Bien. Ya. ¿Puede expulsarse a un estudiante por conductas disruptivas? Ningún estudiante puede ser expulsado, en primer lugar. Ningún estudiante. Porque no existe esa sanción para los estudiantes. En segundo lugar, ¿quién es la autoridad que puede sancionar con una suspensión sobre los 15 días? No es la institución educativa, es el distrito.
Y en tercer lugar, ¿puede una persona autista ser sancionada por indisciplina? Sí, sí lo puede ser. Lo que hay que evidenciar es si es que fue indisciplina o fue una crisis sensorial. Eso es lo que hay que aprender a diferenciar. Y eso no es muy fácil. En algunos casos, en otros sí. Porque también la crisis, la aparente violencia puede ser defensa también. Una persona que ha sido violentada durante 5, 6, 7 meses se termina defendiendo. No le puedes tú tampoco acusar de violento. Se está defendiendo. Todo depende caso a caso. Lo que yo sí les pido es un tema. No creamos que por la condición de nuestros hijos la gente nos tiene que tener pena y por ende nadie puede sancionarlo ni hacerle perder el año. Depende de las características de las condiciones. Depende el contexto en que se da. Porque recuerden ustedes, la ausencia o las limitaciones en el desarrollo social y comunicacional que tienen los autistas se dan en ciertos contextos. Por eso es que hay autistas que hablan hasta por los codos en la casa y en el colegio no hablan para nada. O al revés, hay autistas que hablan hasta por los codos en el colegio y en la casa no hablan nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las limitaciones sociales, las limitaciones sensoriales, sociales de comunicación son contextuales. Entonces eso hay que entenderlo. Hay contextos y contextos y como padres tenemos que aprender a comprender esos contextos para poder diferenciar. Es lo mismo que pasa en la casa. No vas a decir a todo lo que hace el guagua en la casa que es crisis. Sabes muy bien que hay cosas en que no son crisis. Sabes muy bien que el joven es tan inteligente que te está chantajeando. Hay cosas en las cuales tú sabes eso. Lo mismo pasa en el sistema educativo. La diferencia es la forma en que los adultos reaccionan. Siempre recuerden un hecho. Más allá de que seas neurodivergente o no, eres un niño, eres un adolescente. Yo a los profesores les digo eso. Son niños, son adolescentes, no se van a poner pico a pico. Pues. ¿Quién es el adulto? ¿Quién es el que está en la universidad? ¿Quién es el que ha pasado en la universidad? ¿Quién es el que tiene las maestrías, los PhDs? Entonces uno hay que entender el contexto, pero independientemente de la condición neurodivergente que tenga el estudiante, sigue siendo niño, sigue siendo adolescente. Y eso a los padres yo también les hago reflexionar eso. Porque a veces las desesperaciones nuestras hacen que nos olvidemos que ellos son niños, que ellos son adolescentes. Y lo que hacemos es acumularles de terapias y les estamos quitando su niñez y su adolescencia. Así es. Tengo más mensajes de las redes. Isabel Espinosa nos dice saludos desde el Cantón Daule. Yasmín, uno va a la calificación de discapacidad y el médico dice que la microcefalia y epilepsia no es una discapacidad. Depende de las condiciones. Depende el nivel, depende de las características. No toda epilepsia es discapacidad, eso es verdad. Eso es real, no toda. Es más o menos como me dicen, por ejemplo, la diabetes. La diabetes no es discapacidad en tanto y cuanto no esté seriamente afectado el páncreas. ¿Verdad? Por eso digo, todo depende. Yo no soy el médico, pero si el calificador debe tener algún argumento. No lo podría decir si está equivocado o no. Lo mejor sería que los médicos que les han diagnosticado, revisando el reglamento de calificación y recalificación, lo establezcan. Tengo una pregunta por interno. ¿Puede una institución impedir la promoción de grado por dificultades derivadas a la condición del estudiante? A ver. ¿Un estudiante con apoyos pedagógicos puede perder el año? Sí puede perder. Porque está en igualdad de condiciones del resto de estudiantes, porque tienen las mismas habilidades
y destrezas. Tiene que adquirir las mismas habilidades y destrezas que el mismo estudiante. Un estudiante con adaptación curricular, es decir, que no tiene las mismas habilidades y destrezas, ¿puede perder el año? No, no puede perder el año. Un estudiante que tuvo una crisis y por las cuales 2 o 3 meses no pudo ir a la escuela porque estuvo internado, tiene que hacerse un apoyo, una adaptación curricular para que se le evalúe en la institución sanitaria. Esas son las aulas hospitalarias. O sea, el currículo puede adaptarse a cualquier cosa. El asunto radica en que si la institución hizo eso y no hubo las habilidades y destrezas alcanzadas, no puede ser promovido, eso es verdad. Pero a partir de un tiempo, creo que es a partir del 6º o 7º año de básica, porque antes de eso no, ninguna persona puede quedarse sin ser promovida. Pero todo depende. Eso ya depende de las particularidades. Yo no puedo decir sí o no, porque depende del contexto. Vladimir, nos quedan 3 minutos. ¿Un mensaje final que desees darle a los padres? Los ajustes razonables, las adaptaciones curriculares no es bajar las expectativas, es generar condiciones de igualdad. No busquemos lástima en nuestros hijos, busquemos derechos, respeto a su condición. Ellos tienen que alcanzar sus metas con el esfuerzo en igualdad de condiciones. Y esa igualdad de condiciones se los da los ajustes razonables de las adaptaciones curriculares. Y ellos podrán ser lo que ellos quieran ser. Y para finalizar, nunca olviden que sus hijos son personas, son niños, son adolescentes. Recuerden siempre eso. Gracias, Vladimir, por tu claridad y aporte a este tema tan necesario para haber hablado el día de hoy. Y bueno, también gracias a cada persona que nos acompañó hoy en este espacio de reflexión y conciencia. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.